Yo creo que puede ser que la iniciativa que presenta el Partido Popular sea prácticamente la misma que la de hace un año, pero yo creo que el contexto ha cambiado y que permite el discutirla en otros términos, ¿no? Cuando se habla de libertad de elección no es un debate que se tenga que tener simplemente en términos puramente abstractos, hay que ver en qué situación se plantea este debate. El contexto actual marca que desde el inicio de la crisis los salarios más bajos han decrecido un 15% y los más altos han aumentado. Y que la brecha en Asturias de las personas más jóvenes, adolescentes y los que tienen de 64 años en adelante se ha triplicado. Es decir, que se está lanzando un mensaje en el que, por un lado, la libertad de elección en el contexto del mercado laboral cada vez es más restringida por culpa de la precariedad, porque ahí jamás se plantea, se imaginan, ¿no?, que hablásemos de libertad de elección a la hora de escoger un trabajo, que hubiese un baremo y que tú pudieses poner primera, segunda y tercera opción como sucede en la escuela, en absoluto, y mucho menos en el contexto actual. Y con esa brecha generacional lo que se está lanzando es un mensaje todavía más irresponsable cuando no se afrontan con seriedad los problemas que tiene la educación en Asturias. Porque cuando nos preguntamos cuáles son los problemas que tenemos, constatamos que quizás el problema de la supuesta libertad de elección no sea el principal y mucho menos el distrito único la solución a ese problema. En Asturias el problema que hay es de cierre de aulas, es de que los presupuestos generales incluyan una modificación que diga que los interinos con más de 3 años tienen que dejar de ser interinos, generando preocupación en 3.000 personas en Asturias. Estamos hablando de un déficit de profesorado de 700 personas. Estamos hablando de problemas, por ejemplo, de falta de auxiliares administrativos para las tareas burocráticas que cada vez son mayores. Dificultades para la conciliación, cierres de turnos en los comedores o para el transporte. En Zarreu todavía están esperando, no ya por el plan del suroccidente, sino por la ayuda que se les había prometido exactamente hace un año de transporte a una de las familias. Para todos esos problemas, el distrito único no resuelve absolutamente ninguno, porque lo que se dan en esos problemas y lo que subyace es desigualdad de partida, problemas a nivel laboral y dificultades para conciliar las relaciones laborales con la vida familiar y con el sistema educativo. Y para eso el divino mercado no ofrece ningún tipo de solución, porque al mercado no le preocupa el equilibrio territorial, al mercado no le preocupa conciliar la vida laboral con la vida familiar y no es su prioridad ni mucho menos el bien común y tener una visión política equilibrada. Por tanto, el distrito único no resuelve ningún tipo de problema de todos estos que hemos reseñado. La cuestión es, ¿realmente existe un problema de libre elección en Asturias? Cuando tenemos educación pública, educación privada y tenemos además educación concertada, cuando lo que hay es un baremo para saber cómo se asigna solamente en aquellos centros en los que las demandas de plazas sean superiores a las existentes. Yo creo que es difícil sostenerlo si miramos los datos concretos. En la pública, el 95% de las personas van en primera opción. Solamente un 5% se quedan fuera de lo que ponen en primera opción. Y entre los criterios de ese baremo está si uno sufre algún tipo de discapacidad, determinado tipo de dificultades y solo en último término hay un criterio de tipo zonal. Y en la concertada también cuesta creer que ese sea el principal problema, porque los autobuses, la movilidad, garantiza la conexión dentro de los distintos centros. Por tanto, sinceramente yo no creo que sea un problema de libertad de elección. La libertad de elección quizás la podrían plantear aquellas personas que más dificultades tienen para acceder a esos centros que reivindican la libertad de elección. En Asturias el porcentaje de emigrantes en los centros públicos es del 6% y en la concertada del 3%. ¿Dónde se ha aplicado su distrito único? ¿Ha mejorado en alguna medida esto? No. En Madrid, donde se ha establecido el distrito único, la proporción es de 15% de población inmigrante en los centros públicos y un 6% en los centros concertados. Porque lo que ustedes proponen no es que aumente la libertad de las familias, no se equivoquen. Lo que ustedes proponen es aumentar la capacidad de selección de los centros. Eso es lo que subyace en su propuesta. Por tanto, no es una cuestión de que ustedes aborden problemas reales ni que el distrito único resuelva ninguno, sino que además se pueden agravar esos problemas. Y por tanto, entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué merecía la pena debatir en serio esta iniciativa? Porque efectivamente cambió el contexto. ¿Qué está haciendo un gobierno mientras espera por la sentencia del caso Marea? Cerrar aulas,
poner dificultades, como antes decíamos, a la conciliación laboral y familiar, favorecer a centros concertados que están en los núcleos urbanos que más compiten con la pública al tiempo que cierra los centros de las cuencas, tener manga ancha con aquellos centros concertados que vulneran derechos laborales, mientras aquellos más comprometidos son los que mayores recortes sufren. Veamos lo que pasa con el caso de Montede Valtervía, que incluso el propio defensor del pueblo se posicionó. Eso es lo que está haciendo. Y al mismo tiempo, el Partido Socialista presenta enmiendas a los presupuestos generales clamando contra los centros que segregan por género, es decir, lo contrario de lo que hacen aquí, porque aquí los que segregan por género se ven mucho mejor tratados que otros mucho más humildes. Por tanto, ¿qué es lo que ha cambiado en el contexto? ¿Por qué ustedes traen una propuesta que no resuelve ningún problema? Porque resuelve el principal problema que les preocupa a ustedes, que es la diferenciación electoral cada vez más complicada del Partido Socialista. Ustedes necesitan un debate, por eso hay otros que están encantados con este tipo de debates, porque son los que apelan a marcadores electorales, porque como en lo demás ya cada vez cuesta más distinguirles, ustedes tienen que sacar de cuando en cuando un espantajo que permita jugar a la diferenciación electoral, para que no termine siendo, en lugar del distrito único, el partido único. Eso es lo que le resuelve el principal problema. Por eso usted nos trae propuestas que encajan muy bien en los textos de Ayn Rand, pero que no beben del manantial de la realidad. Y por eso le viene también al Partido Socialista, que gracias a ustedes conserva esa pátina progresista, que tan útil le sirve para, por un lado, profundizar la brecha del deterioro de los servicios públicos, mientras ustedes se encargan de la demolición ideológica. Por tanto, votaremos en contra.